Muy buenas, espero que estén todos bien, arrancando con toda la potencia que nos da el Espíritu Santo para que este programa pueda realmente ser de bendición para tu vida. Bienvenidos a Palabras de Vida, mi nombre es Ángel, nuestra línea de contacto es 156793-6907, 156793-6907, siempre agradeciendo a Dios por las autoridades, por el intendente, por Matías, quien está al frente de la radio y que nos brinda este espacio para que podamos compartir la palabra de Dios. Bienvenido a este programa llamado Palabras de Vida. Y todo lo que venga del cielo para nosotros nos trae vida y vida en abundancia. Así que damos gracias a Dios, te damos la bienvenida, esperemos que tengas una buena jornada o que hayas tenido una buena jornada. Seguimos hablando sobre la trascendencia de Dios, pero antes de entrar de lleno en el tema, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema musical? Esta vez tengo una sorpresa. Un paisano de Suipacha, llamado más conocido como el Messi del Tejo, nos va a acompañar con un pequeño testimonio y una linda canción que Dios le ha regalado. Dios te bendiga mucho y espero que disfrutes la canción de Ángel Mancilla, el Messi del Tejo, allí en Suipacha. Doy gracias al Señor en este día porque Él me ha librado. Yo tuve la historia de que era borracho, fumaba mucho, me juntaba con mala gente, era muy calavera y me internaron 2 o 3 veces porque tenía ACV y un infarto cuando pensé que estaba muerto, que hasta mi familia vino de Buenos Aires pensando que me iba a morir. Y cuando pensé que no podía seguir adelante, Dios estuvo en ese lugar. También me mostró en Mateo 19:26 lo siguiente: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso quiero darle gracias a Dios mediante esta canción a cantar. Cuando la gente gritaba y Jesucristo subía por la cuesta del Calvario, en la cruz él padecía. Sangre brotando en sus sienes por la corona de espinas que clavaron con gran odio unas manos asesinas. Por eso quiero cantarle con toda mi humilde voz para poder acercarme a la presencia de Dios. A Dios lo seguimos alabando y lleva la que falta para el Señor. Todo es posible, lo que es imposible para nosotros, para el Señor todo es posible. Y yo le doy gracias a Él en esta canción. Cuando llegó a la cumbre de la montaña miró, su corazón se partía por lo que ven de alrededor. Si tu corazón es duro para aceptar la verdad, cámbialo por uno nuevo que Jesús te quiere dar. Yo quiero cantarle con toda mi humilde voz para poder acercarme a la presencia de Dios. Por eso quiero cantarle con toda mi humilde voz para poder acercarme a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Ángel y por el
terrible testimonio que él tiene. Hemos estado muchas veces en terapia intensiva junto a mi padre, donde los médicos salían y nos decían que ya no había más nada que hacer. Sin embargo, Dios de allí lo levantó y hoy es un testimonio vivo del poder de Dios. Siempre agradecemos el trabajo que hacen los médicos, ¿verdad? Allí en el hospital de Suipacha y en tantos otros hospitales donde los médicos se desviven para que su vocación pueda ser realizada, y qué satisfacción para un médico, ¿verdad?, cuando salva una vida. Yo creo que ese es el premio a tanto tiempo de estudio, así que desde aquí les mandamos un gran abrazo y un gran apretón de manos y decirles sigan adelante, que es un trabajo digno de ser reconocido. Te hago una adivinanza, a ver si cómo estás hoy para las adivinanzas. Dice, puede estar completamente adentro y puede estar completamente afuera. ¿Quién es? Puede estar completamente adentro y puede estar completamente afuera a la vez. ¿Quién es? Siguiendo el tema sobre la trascendencia de Dios, la Biblia nos enseña que esa persona es Dios. Dios está más allá de todo. Dios está sobre el espacio-tiempo, como lo veníamos hablando. Dios no está en esta línea temporal en la que nosotros estamos insertados y en las cuales no podemos salir, salvo cuando morimos y pasamos a la eternidad, al lugar que nos corresponde. Recién ahí abandonamos este espacio-tiempo. De otra manera no lo podemos conseguir. Dios es el creador de todas las cosas, las que están en el mundo espiritual y las que están en el plano dimensional. Las que están en el plano espiritual, ya sean ángeles, serafines, querubines, ciudades, calles, mar de cristal, etcétera, son creación únicas del Dios Todopoderoso. Las que están en el plano tridimensional, o sea, nosotros y la naturaleza, junto con el universo mismo, también son creación del Dios Santo. Muchos se encomiendan al universo. Hoy en día está muy de moda decir que el universo te acompañe, pedirle fuerza al universo, las estrellas se han alineado y este es mi destino, y no nos damos cuenta que nada de eso tiene sentido, porque el universo no nos afecta absolutamente en nada, pero sí hay alguien que ha creado el universo, y ese es Dios. Entonces, en lugar de encomendarnos al universo, deberíamos encomendarnos al creador del universo, o sea, al Dios Santo. La ciencia oficial sabe la verdad, pero no la reconoce. A cambio postula hipótesis sin ningún fundamento o con supuestos pocos confiables. Aún las personas más inteligentes prefieren basar sus opiniones en hipótesis o en probabilidades casuales que basarse en la palabra de Dios. Tenemos muchos eruditos como Stephen Hawking y otros ateos más que no recurren al Dios creador, sino que ellos piensan, o en el caso de Stephen Hawking, ya falleció, él pensaba que no era necesario un creador, sino que las cosas se dieron por sí solas. A veces yo me pregunto, las personas tan inteligentes, con tanta capacidad, con un IQ tan elevado, ¿cómo pueden razonar de esa manera, no? ¿Cómo pueden pensar que las cosas van a suceder solas de la nada? Yo no puedo pretender poner harina, grasa, agua al lado del horno, no se va a hacer. Necesita un cocinero, ¿verdad? Usted, la ama de casa, no puede poner la escoba en el comedor y sentarse en el sillón a ver la novela esperando que la escoba sola haga las cosas. Alguien las tiene que hacer. Es algo muy lógico y es muy obvio. ¿Por qué si para estas cosas comunes pensamos que tiene que haber alguien que ejecute? ¿Por qué nos cuesta entender de que el universo y todas las cosas que existen fue creado por Dios? A veces el ser humano es una especie bastante rara en su forma de pensar. Pero seguimos adelante. La creación depende de Dios. Nosotros nos movemos, respiramos y existimos por y para Dios. Dios no es su creación y su creación no es Dios. La trascendencia de Dios es un atributo incomunicable que significa que Dios está completamente separado de su creación. Como bien se expuso, Dios es el otro.
Dios es completamente distinto de todo lo creado, incluyendo el vasto universo. El panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. La mesa es Dios, el árbol es Dios, los animales es Dios, yo soy Dios. La Biblia enseña que Dios es único y verdadero y que Él es el creador de todas las cosas. Dios es el Dios trascendente que está sobre todo. Algunos piensan que Dios está muy lejos. Ven a Dios como un ser creador que hizo todas las cosas y se fue. Abandonó a su creación a su suerte. Pero lo cierto es que Dios es santo. Cuando decimos que Dios es santo, estamos reconociendo que nadie más lo es. Ni los ángeles, ni arcángeles, ni el hombre más bueno del mundo es santo. Ningún atributo se repite tanto como este. Nunca encontrarás en las Escrituras que Dios es amor, amor, amor. Tampoco encontrarás que Dios es justo, 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 pero sí encontrarás en la Santa Biblia que Dios es santo, 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 o que Dios es 3 veces santo. A este atributo Dios lo ha hecho y lo hace respetar. Cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza, le dijo: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Dios no tranza su santidad con nadie. Lo repito, Dios no tranza su santidad con nadie y Dios hace respetar su santidad. Se entiende que el lugar donde estaba Moisés y la zarza estaba ardiendo no tenía nada en especial, era un paisaje árido en una montaña allí en el Sinaí, y que el paisaje no era extraordinario, pero la presencia de Dios trae cambios aún a las cosas más ordinarias. A veces se escucha Dios está aquí o Dios está allá, pero no se ve el respeto que infunde la santidad de Dios, ni tampoco el cambio que produce la santidad de Dios. La presencia de Dios trae santidad, la presencia de Dios trae cambios. El Dios creador no es cualquier cosa y tampoco es cualquier persona. El Dios creador es digno de respeto. Job, antes de su experiencia y encuentro con Dios, hablaba y decía cosas sobre Dios, pero no las entendía. Saben que hay muchas personas que son muy religiosas. La religión no es un síntoma de ser hijo de Dios, ni tampoco es una evidencia de que uno es cristiano. La religión es el intento del hombre por llegar a Dios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí? Estoy diciendo que la religión es algo creado por el hombre para poder o intentar llegar a Dios. Algo que Dios desaprueba completamente, porque recuerden que no es nosotros buscando a Dios, sino que es Dios buscándonos a nosotros por el camino vivo y nuevo a través de su Hijo Jesucristo. La religión es un rechazo a la obra de la cruz y a la obra de nuestro Señor Jesucristo perfecta para imponer la mía. Muchos dicen que para que Dios nos bendiga tenemos que portarnos bien. Y no hay nada más lejos, como siempre digo, de la verdad que esa afirmación. Para que Dios nos bendiga no es solo portarnos bien, sino es poner nuestra fe en Jesucristo. Claro que poner nuestra fe en Jesucristo produce en nosotros buenas obras. Claro que poner nuestra confianza en Jesucristo y en su sacrificio perfecto en la cruz produce un cambio en nosotros, pero no puedo yo intentar cambiar por mis propios medios sin tener fe en la obra de la cruz, porque entonces eso sí se llamaría religión. Recuerden que hace poco les dije que no todas las religiones conducen a Dios. Es más, me atrevo a decir ninguna religión conduce a Dios. Lo único que conduce a Dios es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que la salvación es por gracia mediante la fe. No por obras, decía el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz.
Si esto te está causando algún problema de no poder entenderlo, no te preocupes, más adelante vamos a hablar sobre la doctrina de la soteriología, que significa, en otras palabras, la doctrina de la salvación. Pero no confíes en tus obras, pone tu fe en la obra de Jesucristo, tu Salvador, tu Redentor, quien pagó la cruz por vos. Sigo, pero después de su encuentro con Dios, la presencia de Dios lo confrontó a Job y lo humilló. Job hablaba de Dios, pensaba que conocía a Dios, pero cuando se encontró con Dios se dio cuenta que no lo conocía, y Dios lo confronta y lo humilla, y el hombre en esa humillación encuentra su grandeza. Job lo experimentó y lo recalca en sus palabras allí en Job 42:6, cuando dice: por tanto me aborrezco. La presencia de Dios, como decíamos en el programa anterior, nos trae a nosotros un aborrecimiento hacia nuestra propia vida. Aborrecimiento significa odio. Nunca te enojaste con vos mismo. Nunca te dijiste: ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve esta reacción? A esas personas que maltratan a sus mujeres y le pegan y hay una violencia doméstica, yo estoy seguro que el hombre, después de pegar a la mujer, cuando está en su soledad, dice: ¿por qué lo habré hecho? ¿Por qué lo hice? El borracho, cuando se le pasa su estado de alcoholismo, se pregunta: ¿por qué tomo? O sea, mis obras siempre son malas, y cuando me encuentro con Dios, esas obras se vuelven patentes en nuestra vida y nos traen esa culpa de por qué actuamos así. Es la consecuencia de nuestra naturaleza caída. Es el pecado con el cual nosotros nacemos y siempre vivimos en rebeldía y en oposición directa a este Dios santo. Recuerda que Dios es distinto a nosotros. Dios no es como nosotros, Dios no es como yo, Dios no es como vos, Dios no es como usted. Dios es distinto en esencia, en sustancia. Dios es espíritu, nosotros somos carne. Y cuando la carne se encuentra con este Dios santo, 3 veces santo, nos produce en nosotros un aborrecimiento hacia lo que nosotros somos, porque entendemos de su santidad y de su gloria. Desde ya que Dios nos ama, claro que sí. Desde ya que Dios quiere tener una relación con nosotros, claro que sí. Pero antes de que esa relación comience a existir entre Dios y el hombre, yo tengo que entender mi necesidad del Salvador. Yo no puedo estar en paz con Dios siempre y cuando mi vida no haya cambio. Yo no puedo tener paz con Dios mientras yo no reconozca mi culpabilidad. Yo no puedo tener paz con Dios mientras yo siga pensando que está todo bien y siga con mi vida de adulterio, con mi vida de pecado, mintiendo, abusando de los empleados, fallándole al patrón, poniendo mi fe en mi riqueza, en mi dinero. ¿Saben que hay mucha gente que descansa en su dinero? Y cuanto más tiene, más quiere, y su corazón se cierra y se vuelve tan mezquino. Yo conozco personas que tienen de todo, tienen casas, autos, tienen campos en varios lugares, pero no tienen paz, no tienen a Dios, y ponen su confianza en eso. Pero yo pregunto, cuando las personas se mueren, ¿qué se llevan? ¿Qué te llevas? Silencio, ¿no? ¿Qué te llevas? Cuando te morís, ¿con vos qué se va? Tanto trabajo, tanto afanar, tanto juntar dinero, tanto... ¿Para qué? Va a venir otro, o tus hijos, o quien sea, y va a disfrutar de todo tu esfuerzo mientras vos no te llevas nada. Y encima no pusiste tu confianza en Dios, sino que pusiste tu confianza en el dinero. Jesús dijo: nadie puede servir a 2 señores. O amás a las riquezas o amás a Dios. No quiero decir que ser rico es malo o tener de más es malo, de ninguna manera. Lo que quiero decir es el amor al dinero es malo. Así como el pobre pone el amor en su miseria, así como el pobre pone el amor en su necesidad y comienza a dar lástima, de la misma manera el rico. Delante de Dios somos todos culpables. Cuando se dice que Dios está por encima del espacio-tiempo y de la materia, no se refiere a una distancia basada en cálculo de distancias, como ir de un punto a otro, más bien de la insondable diferencia entre creador
y creación. Este atributo incomunicable de Dios nos ubica en el lugar que como criatura nos corresponde, y desde allí vemos cuán pequeños, frágiles, débiles, enfermos y horribles somos. Aquí se encuentran, como dije recién, pobres, ricos, inteligentes, ignorantes, profesionales, grandes, niños, abuelos, etcétera, etcétera. Y también hay una diferencia: cuán vasto es Dios, cuán grande es Dios, poderoso, insondable, infinito, bello, admirable, etcétera, etcétera. Él tiene una esencia y una sustancia como no hay en ninguna parte y como ningún ser creado puede tener. Dios es quien rodea toda su creación. Es necesario entender nuestra posición y quién es Dios para honrar y reverenciar su gloria, santidad y su dignidad. Dios es digno de ser adorado. La santidad de Dios es un atributo que se respeta. La Biblia muestra un cuadro celestial donde aquellos seres superiores a nosotros que están continuamente en la presencia de Dios desde que fueron creados tapan su rostro para no mirar y reverenciar la santidad de Dios. Cuanto más nosotros, seres débiles y finitos, comparados con la flor del campo que hoy está y mañana desaparece y no queda memoria de ella, el temor reverencial a Dios no puede pasar desapercibido en la vida del creyente. Por el contrario, el creyente verdadero, quien ha sido regenerado, comprenderá que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, nos estamos refiriendo no solamente a tener miedo. Yo discuto con muchas personas que dicen, no, a Dios no hay que tenerle miedo, porque Dios... No, sí, hay que tenerle miedo a Dios. En la Biblia habla de que las personas que se encontraron con Dios tuvieron terror. En el programa pasado lo describimos a Isaías, después describimos al pueblo de Israel en el Sinaí, al apóstol Pablo cuando se encuentra con Cristo. 3 días ciego, o sea, la presencia de Dios, claro que te causa terror, porque Él es totalmente distinto a nosotros. Cuando Pedro se encuentra con Jesús y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Pedro dijo, apártate de mí, que soy una mala persona, soy un mal hombre, porque entendemos lo que es la santidad de Dios. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema musical y después seguimos? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir?
Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. aquel Daniel que me adoraba. ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, y me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos, y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Seguimos en nuestro programa Palabras de Vida. Mi nombre es Ángel. Nuestra vía de comunicación 11 6793 6907.
Estamos desde Virreyes y esta vez quiero mandar saludos a varias personas que conozco allí en la ciudad, sobre todo un saludo enorme al barrio Las 14, donde crecimos, donde íbamos de vacaciones, donde mi abuelo don Carlos Ullúa siempre vivió, allí en el barrio. Quiero mandarle un especial saludo a Susana Redín, una vecina, amiga de tantos años, y que siempre para mí es un privilegio haber conocido a una excelente persona. También a Alcira de Páncera, que bueno, ya José falleció, pero a ella la tengo presente, siempre es mi recuerdo. A Mirta Olivero, la mamá de David, un abrazo a Mirta, a su familia, y a cuántas otras personas más. A veces uno no quiere nombrar porque tiene miedo de olvidarse de alguien, pero de a poco, a la medida que vayamos recordando, vamos a ir saludando a las personas que han sido parte nuestra en nuestra niñez, en nuestro crecimiento, aun cuando éramos adolescentes, sabíamos ir y pasar tiempo con amigos allí en la ciudad de Suipacha, a mis tías, a las esposas de mis tíos Juan Antonio y tantos otros que siempre han estado y están en nuestra memoria. Oramos por cada uno de ellos y que Dios los alcance con su amor, con su plenitud. A mis primos, a los hijos de mi tío Pichi, que ya también partió, a Jonah, a Eli, tengo un montón de familia para nombrar. Así que bueno, nuestra vía de comunicación 11-6793-6907. Continuamos con la trascendencia de Dios. Pudiéramos estar todo el año hablando sobre la trascendencia de Dios, pero el tiempo, como siempre digo, es tirano y tenemos que continuar. Miren, muchos predicadores y maestros intentan por todos los medios suavizar a Dios, esconder al Dios bíblico. Como decía en el otro programa, este Dios del cual estamos hablando, este Dios bíblico, es tan distinto al Dios de las iglesias, ¿no? A ese Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre y con una cara de sufriente. Sí, eso ya lo vivió, pero hoy Cristo ha resucitado, está sentado con poder a la diestra del Dios Padre, y sí es cierto que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere darnos lo que necesitamos, pero también es cierto de que Dios es temible, de que Dios es santo, que Dios es un juez justo. Son atributos que a lo largo del programa o de los siguientes programas vamos a ir viendo y conociendo los atributos de Dios. Entonces decíamos que muchos tratan de esconder al Dios bíblico, reprimirlo, contar solo algunos atributos del Dios vivo por el simple hecho que el retrato bíblico de Dios es muy traumático para las personas no santas. Cuando Habacuc, que era un profeta, quien estaba muy ofendido, hizo una queja contra Dios, esperó una respuesta de Dios, y cuando Dios se le apareció, el profeta dijo, oí, o sea, Dios, y se conmovieron mis entrañas. Te lo repito, oí a Dios y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Lo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Oí y se conmovieron mis entrañas, mis labios temblaron, sentí una pudrición que entró en mis huesos y me estremecí. Eso está en Habacuc 3:16. Todo ser humano que ha sido expuesto a la santidad de Dios tiembla en su presencia. La Reina Valera, una versión bíblica de 1960, describe el terror de Isaías ante la visión gloriosa de la santidad de Dios con estas palabras: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Cuántas veces la gente se llena la boca de Dios y habla de Dios y dice Dios esto, Dios el otro, Dios está aquí? Pero si realmente Dios estuviera, esa persona y ese lugar
donde está ocupado por personas, todo el mundo debería estar muerto, porque la presencia de Dios, el peso de la gloria de Dios es grandísimo. Este profeta bíblico decía, pudrición entró en mi hueso. Isaías decía, ay de mí que soy muerto. No se estaban encontrando con un presidente, no se estaban encontrando con un actor, no se estaban encontrando con ningún político, no se estaban encontrando con nadie en especial, ni siquiera con Messi. Se estaban encontrando con el Dios vivo, el creador del universo, el creador de todas las cosas que existen, aquel que te da y te sostiene la vida. Se estaban enfrentando, encontrándose con el Dios vivo. Decían, ay de mí. En la actualidad esta frase, ay de mí, que dice la Biblia, cae en el rubro de arcaísmo. Es algo que ha pasado y no está en uso. Eso quiere decir arcaísmo, algo que ha pasado de moda. Pero al volver a esta expresión arcaica, se encuentra en ella encerrada la emoción y sentimiento de terror de una persona. Es como tener la certeza y seguridad de decir, de esta no salgo vivo. ¿Cuántas veces no estuviste en peligro y tu vida corrió el riesgo o en un accidente y dijiste, ay, de esta no salgo, de esta no me salvo? La versión King James utiliza la palabra desecho. ¡Ay de mí que soy deshecho! El encuentro de Dios con el hombre produce una desintegración psicológica, es decir, desintegración. Cuando una persona está sana, completa, todo está en su lugar, es una persona íntegra. Es decir, es así cuando está solo y es la misma persona cuando está acompañado. Es así en la pobreza y es así en la riqueza. Es así en la enfermedad como en la salud. Es íntegra cuando es coherente y consistente. Pero en Isaías esta integridad ante la presencia de Dios se hace pedazos. Está deshecho, o sea, deshecho. La presencia de Dios expone lo que el hombre y la mujer es. Miren, mientras las miradas están fijas acá en el suelo, bueno, nos halagamos, nos consideramos semidioses, muy poco inferiores a las deidades eternas. Pero cuando elevamos la mirada y por gracia de Dios contemplamos su santidad, nos desintegramos y vemos nuestra condición miserable y horrible en comparación con su santidad. No solo se encuentra la palabra santo elevada al tercer nivel de repetición, como habíamos dicho, santo, 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 también se encuentra la palabra ay. La palabra hay en varias partes de la Biblia se encuentran elevada a la tercera potencia, o sea, 3 veces. En Apocalipsis 9, el primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esto habla de la santidad y el furor de Jehová contra los practicantes del pecado, quienes se burlan y hacen violencia contra Dios mismo, pensando y viviendo como si Dios no existiera o fuera real, aunque todos saben de la existencia de Dios. Si la santidad es elevada al tercer nivel de repetición, mostrando su gloria, el pecado y la rebeldía humana es elevada al tercer nivel de repetición en sus ayes, por el simple hecho que el pecado humano es grave y muy horrible ante la majestad del Rey, el Dios vivo y todopoderoso. Cuando Isaías experimentó su horrible estado, Dios ordenó que sea tocado sus labios con un carbón encendido. El carbón estaba tan caliente que el ángel no lo tomó con sus manos, sino que tuvo que usar unas pinzas. Imagino el dolor que le causó esa brasa de carbón caliente cuando fue apoyada sobre los labios de Isaías. Como dije anteriormente, los labios son una parte muy sensible del cuerpo humano, tan sensible que a través de ellos se expresa el amor, a través de un beso. Ese dolor que sintió fue aliviado cuando el ángel le dijo: tu pecado es perdonado y tu culpa es quitada. De esto se desprende que el precio del verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, sincero, es muy doloroso, y al entrar en la presencia del Dios Santo es algo doloroso, pero cuando venimos con humildad, con el rostro a tierra por su gracia, Dios está listo para perdonarnos y quitarnos todas nuestras culpas. Entonces la sangre del Cristo crucificado nos limpia de toda nuestra maldad y nos constituye verdaderos hijos
de Dios. No solo nos perdona, también nos limpia y nos envía. Nadie puede ser enviado a predicar, misionar, etcétera, sin haber experimentado y recibido el perdón de Dios. Yo no puedo ponerme a hablar de Dios si Dios no ha hecho algo en mi vida. Yo no puedo decirle a ustedes, hagan esto o hagan el otro, mientras yo no lo hago. Muchos dicen que haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y a veces eso es una realidad muy dolorosa. Daniel también se encontró con el Dios vivo. La santidad de Dios no se negocia. Hay una historia que voy a tratar de ser breve. Dice en Levítico 10 que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Lo voy a leer de vuelta. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Después de una ceremonia muy elaborada donde Aarón fue consagrado sumo sacerdote, donde cada detalle dado por Dios debía cumplirse al pie de la letra, aparecen estos dos sacerdotes jóvenes, consagrados al sacerdocio, donde hacen algo que no se sabe qué, quizás alguna novedad, quizás algo con una buena intención, pero Dios no lo había pedido, y de golpe la ira fulminante de Dios los mata. Imagínate a Aarón, el padre, quien había sido consagrado al sacerdocio, lleno de dolor ante Moisés, preguntándose por qué Dios había matado a sus hijos después de todo lo que Aarón había hecho por Dios. ¿Qué clase de Dios es este que servimos? Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Cuando Dios respondió a Aarón, éste quedó callado ante la presencia de Dios. Dios no negocia su santidad con nadie. Seré considerado santo por todos, y más aún por aquellos que ministran mi nombre. Ya ante el pueblo seré tratado con reverencia, y Aarón calló. La historia de Uzá, o sea, otra persona, también refleja la reverencia y el temor de Dios. En 2 de Samuel 6 dice, cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ageo iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá, y éste cayó fulminado. Mientras el arca del pacto de la alianza, que simboliza la presencia de Dios, iba entre ellos los coatitas, descendientes de la tribu de Leví, quienes estaban encargados de los asuntos del templo por Dios, y ellos sabían cómo debían tratar estos objetos consagrados a Dios. Ellos sabían que no tenían que tocarlo, no tenían que apoyar sus manos sobre el arca del pacto, iban rodeándola para cuidar, y entre ellos iba esta persona llamada Uzá. La historia dice que cuando el carro tambaleó y estuvo por caer el arca al barro, Uzá por instinto, de forma involuntaria, puso sus manos sobre el arca para que ésta no cayera en el barro y se corrompa. Dijimos que Uzá por instinto estira su mano para que el arca no cayera en el barro y se ensucie. Alguien quizás esperaba que Dios abra los cielos y diga muchas gracias, Uzá. Fue todo lo contrario. Dios se enfureció y lo mató. Algunos quieren interpretar estas historias reduciéndolas a causas naturales y a un exagerado invento del relator de las historias. Pero la respuesta es evidente. Dios
no negocia su santidad con nadie. Dios hace respetar su santidad. Nunca toques el trono de Dios con manos inmundas, porque cuando lo hagas morirás. No importa quién seas y qué cargos tú ocupes. Surgen muchas preguntas. ¿Por qué tocó el arca? ¿Por qué Dios se enojó con Uzá por haber tenido esta acción? Pero la mano del hombre es la que Dios dijo, no quiero que toque el arca del pacto. En el Antiguo Testamento hay más de 30 delitos con pena capital, y de nuevo algunos teólogos, incluso creyentes, se preguntan y dicen que este Dios airado y furioso no es el mismo del Dios de la misericordia del Nuevo Testamento. Un hombre llamado Marción produjo la primera edición formal de la Biblia, donde el Antiguo Testamento estaba ausente y algunos pasajes del Nuevo Testamento. Siempre el hombre intenta suavizar a Dios, porque un Dios airado, un Dios enojado, es un Dios que no vende. Y muchas veces por enseñar este Dios tan suave, tan lleno de amor, tan comprensible, que mira tu pecado de reojo, que está ahí como si fuera Papá Noel, produce que muchas veces la gente pierda el temor a Dios. Recuerda lo que yo te estoy diciendo, estoy hablando sobre un Dios bíblico, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que formó al hombre del polvo del barro sigue siendo el mismo, Él no cambia, en Él no hay variación, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ese mismo Dios está enojado hoy con las personas que cometen pecados, que cometen crueldad, que violan niños, que andan haciendo cosas perversas que no tienen que hacer, que matan a sus prójimos, que roban lo que no tienen que robar, que tocan lo que no tienen que tocar. Dios está enojado y la Biblia dice en Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante que la ira de Dios viene del cielo contra esta clase de personas. Los juicios de Dios están a la puerta. La humanidad va a pasar por situaciones muy desastrosas, catastróficas. Solo hay una salida, Jesucristo. Te invito en esta hora a que medites, a que pienses y que pongas tu fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si mi mensaje te enoja, no es mi mensaje, es lo que la Biblia enseña. Si mis palabras te lastiman, no son mis palabras, es Dios llamándote a que te arrepientas, es Dios que te está diciendo, vení a mí, hacete yubá, como dijimos, acércate a mí, de alguna manera te has deslizado, de alguna manera te has alejado, hoy yo te estoy llamando, regresa a mí. Ven en humildad, ven con un corazón humillado, quebrantado, reconociendo tu necesidad y yo estoy listo para perdonarte, te dice el Dios que vive. Muchos juegan a la religión, muchos hablan de un Dios bueno, que Dios quiere darte esto, Dios quiere darte aquello, los falsos maestros de la teología de la prosperidad, que hablan de que Dios está desesperado por bendecirte, Dios está desesperado para que te arrepientas. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete, vivan arrepintiéndose. Necesitamos volver a Dios. Los políticos necesitan volver a Dios, los médicos necesitan volver a Dios, los padres de familias necesitan volver a Dios, las madres de familia necesitan volver a Dios, los abuelos necesitan volver a Dios, los niños necesitan volver a Dios. Dios tiene que ocupar otra vez el centro de tu casa, el centro de la sociedad. Queridos amigos, vamos a ir a un tema musical y luego estaremos orando para que Dios bendiga tu vida y para que a través de Él y solo a través de Él tu alma pueda encontrar la paz que está buscando.
majestad y a tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Generaciones te cantarán, su misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, vencido y despejado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Continuamos ya dándole cierre al programa de hoy, cerrando el tema de la trascendencia de Dios, diciéndote que Dios te ama, Dios no tiene planes de destrucción para todos aquellos que se acercan con un corazón humilde. La Biblia dice que Dios siempre va a estar aceptando un corazón que se humilla. En cambio, el soberbio Dios lo mira de lejos, pero aquellas personas que vienen a su presencia con un corazón humilde, Él está dispuesto a aceptarlo y a perdonarlo, a restaurarlo y a hacerlo una nueva criatura. Nuestra vía de contactos 11-6793-6907. Mi nombre es Ángel y este programa se llama Palabras de Vida. Vamos a orar. Señor, en esta hora te queremos dar gracias. Pedimos por la ciudad, Señor, por los pueblos de alrededor, por aquellos que se han detenido a escuchar estas palabras, que sabemos que no es casualidad, sino que tú estás haciendo llegar este mensaje a sus vidas porque tú les amas, Señor.
no estamos usando el miedo, ni mucho menos estas cuestiones para llamar la atención, sino que estamos describiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros y nuestra terrible necesidad que tenemos de ti, Señor, empezando desde mi persona, mi familia, Señor, y luego por cada persona que escucha este programa. Señor, en esta hora pedimos por Suipacha, pedimos por los pueblos de alrededor, pedimos por quienes nos escuchan, Señor, que tu misericordia les haga resplandecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solo en su mente, sino en su corazón, y que tú, Espíritu Santo, puedas cambiar las vidas, Señor, que las personas que antes te amaban y te temían, que hoy están caminando lejos, en perversión, en pecado, hoy puedan volverse a ti. Señor, en esta hora clamamos por las autoridades, bendícelas, dale sabiduría y entendimiento para gobernar en justicia y en prosperidad para el pueblo, Señor. En esta hora clamamos por el intendente, su secretario, por cada persona, por cada concejal, por cada político, Señor, que ellos gobiernen bajo tu temor, Señor, por las familias de Suipacha, Señor. Mira las adicciones, mira la droga, cuánto daño está haciendo el alcoholismo, el adulterio, Señor, que Suipacha pueda caer bajo la gloria tuya, bajo el peso de tu gloria para arrepentimiento y para cambio, Señor. En esta hora por la policía, por las autoridades, Señor, que imparten la justicia, en esta hora dejamos todo en tus manos, por cada familia, por el rico, por el pobre, por el grande, por el pequeño, Señor, que todas puedan escuchar esta palabra y sentirse, Señor, amado por ti. Señor, queremos darte gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien en la cruz sufrió los dolores que nos correspondía a nosotros. Por eso en esta hora, amado Dios, agradecemos por la obra redentora de Jesucristo y decimos que ponemos nuestra fe en Él. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores personas. Señor, te necesitamos que nos cambies, que tu Espíritu Santo haga morada en nosotros. Te invito a que hagas esta oración, Señor Jesús, en esta hora. Pido que perdones todos mis pecados, Señor, que me libres de tu ira y me hagas un hijo de bendición. Señor, gracias porque eres fiel y eres verdadero y tú no cambias. Señor, tú conoces todos mis pecados, hasta los que pienso, Señor, hasta mis intenciones las conoces. Por eso en esta hora, Señor, te digo que te necesito, que me ayudes y que me perdones, Señor, que tu Espíritu Santo haga morada en mí y que me ayudes. Señor, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Si usted, como digo siempre, ha hecho esta oración, no se quede con la oración, busque una iglesia, busque una Biblia, lea la palabra de Dios y Dios va a estar hablando a su vida. Querido amigo, la evidencia de ser salvo es que mi vida comienza a cambiar. Dios les bendiga un montón, nos vemos en el próximo programa y continuaremos hablando sobre la trascendencia de Dios, el Dios santo, el Dios justo, el Dios poderoso, y no olvidemos que también es un Dios de amor y de compasión. Dios te bendiga, hasta la próxima.